Hoy tenemos con nosotros a Aldo Elcese, doctor en Economía, empresario, intelectual, asesor económico, presidente de Sociedad Civil Ahora y también presidente del Comité de Expertos de Economía y Derecho de 65 y más. Encantados de tenerte con nosotros. El gusto es mío, aquí estamos. Muchísimas gracias. Vamos a empezar hablando de este Comité de Expertos. ¿Con qué objetivos nace? Este comité, como normalmente sucede en este tipo de órganos, es un comité asesor que pretende estudiar una serie de cuestiones, de temas, para que luego sean debatidos en 65 y más, con sus lectores, con todos los grupos de interés que forman parte de este sistema, digamos, de tratar de avanzar en las cuestiones de los mayores y de hacerlo de la mejor manera posible, con el mayor acierto y también pues eligiendo adecuadamente cuáles son las cuestiones más relevantes sobre las cuales hemos de actuar, no solo para debatir, sino para también realizar acciones que ayuden a cambiar las cosas y a transformar nuestro país para mejor. ¿Cuáles serían esas acciones relevantes sobre las que se tendrían que actuar? Toda la problemática social, en primer lugar, porque, bueno, 65 y más estamos aquí en un medio que se ocupa de los mal llamados mayores, porque yo también me incluyo entre ellos, de más de 55 años, que somos un núcleo de la población el más importante en estos momentos en número, y lo va a seguir siendo y cada vez más, y por lo tanto es como ocuparse de una parcela, de la parcela más representativa de nuestro país, y esto es una cosa muy seria, es una cosa que tiene un gran calado y una gran importancia, ¿no? Y de manera que todos los aspectos sociales que afectan a estos colectivos y que por su naturaleza afectan a la economía y afectan a todo el ecosistema, digamos, en el que nos movemos, de manera que es transversal en toda la cadena de valor social y económica de un país, no es reductiva, como se suele identificar. Los problemas de los mayores son la salud y las pensiones. No, oiga, no, esto no es así, porque los mayores no están solo en el médico y recibiendo su paga a final de mes, están viviendo, están disfrutando de la vida, están actuando en la sociedad y cada vez más, y están teniendo un nuevo protagonismo. Y cada vez será mayor, porque la longevidad es cada vez más grande y porque las oportunidades para participar son cada vez mayores. ¿Cómo definiría la economía qué es la economía de la longevidad? Pues, francamente, hoy lo es todo, porque cuando uno ve a un abuelo de 80 años manejar un móvil o mandar un mensaje a un nieto y viceversa, pues ya se da cuenta de que no estamos ante una economía de la longevidad. Yo creo que ese es un falso axioma. Hay algunas cuestiones específicas que son especialmente relevantes, como la salud, como las pensiones, pero los mayores y, digamos, los que estamos en la economía de la longevidad, estamos, como he dicho, de forma transversal en toda la economía, porque viajamos, porque disfrutamos de la vida, porque hacemos deporte, porque, bueno, estamos en todos los aspectos. Yo no creo que debamos hablar de una economía de la longevidad, aunque hay algunas especificaciones propias de esa longevidad. Pero hoy en día, como además la calidad de vida es muy alta y gracias a Dios llegamos a mayores en muy buenas condiciones, la realidad es que no estamos encapsulados en una manera de ver la vida reductiva y limitada. Hombre, si ya eres muy mayor, a lo mejor sí, pero bueno, lo normal es que haya una transversalidad en todo. No especificaría yo tanto esa economía de la longevidad. Entonces, porque claro, ahora mi pregunta era si le hacíamos un pequeño DAFO a la economía de la longevidad. No ver las debilidades, amenazas, oportunidades que tiene la economía de la longevidad. Aunque sea transversal, ¿podrías hacernos ese ejercicio? Bueno, la amenaza principal que tiene esa economía de la longevidad, o la longevidad, en mi opinión, que es un poco una trampa saducea, con la cual yo nunca he estado de acuerdo, es
la manipulación política que hay de las dos grandes cuestiones que afectan a los mayores, que son la sanidad y las pensiones. Esto está siempre en boca de todos los políticos, está siempre en la gran confrontación, está siempre en la gran alarma y está siempre en la creación de una desazón generalizada que es injusta por manipulada y que además no se corresponde a una realidad. Ni todo es blanco, ni todo es negro, ni yo voy a arreglar las pensiones y cuando tú estés las vas a estropear, digo políticamente hablando, ni con la sanidad lo mismo. Yo creo que hay que tener conceptos claros, transparentes, no sesgados y que respondan a una realidad objetiva, que es lo que vamos a tratar de hacer desde este comité de expertos en la parte económica, en la parte, digamos, que nos corresponda tratar de estos aspectos, ¿no? Y yo quiero decir dos cosas muy claras, sobre todo propia de quienes viajamos mucho por el mundo y vemos otras realidades, ¿no? Cuando se dice la sanidad española es un desastre, pues oiga, no, la sanidad española es muy buena. Un desastre es la sanidad cuando va uno por ahí en África o en Latinoamérica, eso es un desastre, o incluso en Estados Unidos cuando no tienes un seguro médico. Cuidado con lo que se dice. La sanidad española y la sanidad pública española es una sanidad muy competente. Cierto es que ha habido unas disfunciones severas desde el COVID y en el post-COVID y se están produciendo una serie de ajustes que también tienen un lado positivo, aunque los usuarios lo hayamos estado sufriendo en estos últimos 2 años. Pero yo espero que eso sea, como casi siempre en la vida, crisis para mejorar, no crisis para empeorar, porque el fundamento es bueno. Y en las pensiones quiero decir lo mismo. Eso que se traduce de la confrontación política sobre que usted va a quebrar el sistema de pensiones, yo no creo para nada en eso. El sistema de pensiones no va a quebrar. Creo que en ningún país occidental moderno y fuerte, y España lo es, va a quebrar el sistema de pensiones, porque afortunadamente hay muchas soluciones para que el sistema de pensiones no quiebre. Y bueno, hay un principio esencial que es irrenunciable y que yo creo que es connatural a cualquier ser humano, que es el de la solidaridad. Y por lo tanto, desde el principio de la solidaridad bien entendida, solidaridad de las nuevas generaciones con las viejas, solidaridad de las empresas con los individuos. O sea, hay muchos ejes de la solidaridad que hacen que en un país moderno y fuerte como España podamos estar tranquilos con que el sistema de pensiones nunca va a quebrar. Y ese es un presupuesto que a mí, como presidente del Comité Económico, me gustaría trabajar, dejarlo claro, dar razones objetivas y presentar a la sociedad española unas conclusiones desapasionadas de lo que es la confrontación política, porque me parece esencial. Y en ese DAFO que estábamos hablando, bueno, hemos visto las amenazas y las debilidades, fortalezas y oportunidades de la economía de la longevidad. A mí me parece que las oportunidades son evidentes y de hecho todos los agentes económicos se están transformando y preparando para que esa economía de la longevidad transversal en toda la sociedad pueda ser bien recogida y optimizada, porque los mayores son agentes económicos prácticamente en igualdad de condiciones que cualquiera otro, aún en la edad madura, y por lo tanto tienen que prestarles atención, tienen que haber productos y servicios que cubran sus necesidades y hay una ampliación del periodo de gran consumo que se extiende también en las capas, digamos, de la población más mayor, gracias al buen funcionamiento de la economía social. Nunca vamos a tener todo lo que queremos y todo lo que necesitamos, pero yo les aseguro que los estándares comparativos con otros países importantes del mundo son muy buenos en España y tenemos que sentirnos
orgullosos y confiados. Por lo tanto, la oportunidad es que se extiende mucho el modelo económico y de negocio con y para los mayores, y durante muchos más años de los que en épocas anteriores estaba previsto, ¿no? Y luego también diría que el uso de las tecnologías por parte de los mayores, la facilitación a través sobre todo de los medios audiovisuales, porque como lo que estamos haciendo ahora, es más fácil ver una entrevista que meterse en un ordenador para a lo mejor escribir o interactuar con una máquina, ¿no? Tú dejas que la imagen llegue a tu casa, el sonido, y esto pues para la población mayor es fundamental, ¿no? Todos estos medios audiovisuales que ya están a la orden del día y desarrollándose de una manera exponencial, incluida toda esta discusión sobre la inteligencia artificial, la robotización, que efectivamente tiene una parcela de deshumanización, pero también tiene una parcela de atención y servicio inteligente a las personas necesitadas, a las personas que a lo mejor están solas. Es cierto que el calor y el consuelo humano no se puede sustituir ni se debe sustituir de ninguna de las maneras, pero es cierto que las máquinas ayudan a hacer cosas, a producir, digamos, servicios que la mano del hombre a lo mejor en un momento determinado no llega. De forma que hay que recibir todo esto, que son las oportunidades de este nuevo mundo que nos ha tocado vivir, con un sentido positivo y también con una esperanza, ¿no? Con decir, oye, pues esto va a ayudarnos a mejorar mucho. Y yo estoy firmemente convencido de que así va a ser. Los mayores de 65 años componen el grupo de edad con mayor renta media por persona y según concluye el informe Los Senior, un colectivo injustamente olvidado por las marcas que presentamos recientemente, 65 y más, junto con Comscore, su poder adquisitivo les convierte en un nuevo target comercial muy interesante. Si esto es así, ¿por qué las marcas les ignoran? Bueno, es algo que se está poniendo de manifiesto recientemente, quizás después de la pandemia también se ha reactivado todo este sentimiento de que hay que atender a los mayores, no ya solidariamente, sino porque son un colectivo interesante, y a mí me parece que a partir de ahora veremos una transformación galopante de todas las empresas que producen bienes y servicios para una atención mayor al colectivo de mayores, valga la redundancia, ¿no? Bueno, hemos tardado, porque en fin, todos tenemos también nuestros defectos, ¿no? Pero yo creo que estamos en ello y cada vez lo iremos viendo más y mejor. Luego, sobre pensiones, ¿la apuesta por la jubilación demorada de Escrivá es parte de la solución al problema de las pensiones? Pues sí, yo creo que es una buena idea. Y de hecho es una medida que concilia dos cosas que a mí me parecen esenciales. Una primera, un equilibrio del sistema de pensiones, gracias a esta medida que alivia la carga de las pensiones. Y dos, bueno, mantiene una dignidad laboral para aquellos que, sintiéndose en buenas condiciones, pues quieren y pueden seguir trabajando, de manera que creo que está muy bien y que es una muy buena medida. ¿Y por qué cree que la jubilación parcial no acaba de arrancar en España? Bueno, quizás es algo reciente, que todavía pues requiere de un periodo de maduración. A lo mejor no hay tantas oportunidades de trabajo para aquellos que son mayores y quieren seguir trabajando, si no es en el seno de su propia empresa, donde a lo mejor ha terminado y tiene dificultad para, digamos, continuar, o es imposible, ¿no? Y sí es cierto que hay que prestarle atención, y a esto le vamos a dedicar tiempo y esfuerzo en el comité, a ese segmento de actividad empresarial de autoempleo o de actividad colectiva que se pueda derivar para este tipo de mayores que quieran seguir trabajando.
porque tienen experiencia, porque tienen bueno, un montón de cosas que yo creo que son muy útiles, y eso es un sector de actividad muy potente al que hay que prestarle atención y ver cómo se puede enlazar lo que siempre los economistas buscamos, que es la fuerza de trabajo con la puesta de capital para, digamos, macharla en el mismo, digamos, con los mismos propósitos, ¿no? Y ahí vamos a intentar que haya aportaciones, ¿no? Yo nunca he sido muy partidario de identificar los negocios o las actividades por edades. Esto es para los jóvenes, esto es para los mayores. La sociedad es cada vez más transversal, los mayores son cada vez más jóvenes y los jóvenes son cada vez más adultos. De manera que, bueno, yo creo que hay muchas cosas que puede hacer todo el mundo y no solo intentar pensar en guetos, entre comillas, de actividades solo para mayores o solo para jóvenes. Es verdad que hay cosas que se identifican más con unos y con otros, ¿no? Incluso, aunque sea pues por la fuerza física, por la energía que se pueda tener, ¿no? Pero bueno, en temas de concepto o en temas de negocio, creo que la edad puede ser siempre incluso un valor añadido, ¿no? Y termino y concluyo con esto. Sí que creo que hay que intentar hacer un esfuerzo, incluso desde las organizaciones empresariales, de generar modelos de negocio donde se puedan reenganchar las personas que llegan a una determinada edad y que además forme parte de la responsabilidad social corporativa de las empresas y que ese sea digamos, un vector de trabajo y de profundización que de manera planificada se haga en las empresas para dar esa continuidad y para producir, digamos, esa contribución social y económica a la sociedad. Estoy de acuerdo que no va a caer por generación espontánea. Habría que buscar también un estímulo y crear unos indicadores sobre esto en el ámbito de la responsabilidad social corporativa y la sostenibilidad. ¿Qué objetivos fiscales y de cotización cree que deberían fijarse para que sea atractiva para las empresas? Yo soy siempre partidario de que los incentivos de las empresas sean, primero y de manera más significativa, la facilidad para desarrollar sus actividades. Aquí todo se resume en deme usted una ventaja fiscal y yo no estoy de acuerdo. Déjeme usted trabajar, elimine usted burocracia, elimine usted permisos, elimine usted trabas administrativas, elimine usted una cadena de destrucción de valor burocrático que hay en España y en Europa que es brutal. Déjeme usted de estar esperando 6 meses para una cita. No me deje usted colgado al teléfono durante 5 semanas para obtener una respuesta. Es que tenemos un camino antes de llegar a eso y aquí, y sobre todo en Europa y en España, todo se resuelve con deme usted un descuento fiscal sobre algo que además me produce unos sobrecostes brutales. No, quíteme los sobrecostes. Primero, perdón porque no he contestado a la pregunta, pero es que tengo mucho interés en que eso quede claro. No me dé usted tantas ventajas fiscales y facilíteme usted mi vida desde mi independencia y desde mi libertad. Y no me convierta usted en un paria subordinado metido en un camino brutal de trámites administrativos que no terminan nunca, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y volviendo a la pregunta, yo no soy muy partidario de los incentivos fiscales, porque creo que lo importante es, como he dicho, que me dejen actuar con libertad, que ya obtendré una reducción de costes enorme, mucho más grande que los incentivos fiscales que me vayan a dar. Pero en fin, sobre los incentivos fiscales que funcionan, y entiendo que funcionen, sí que creo que hay que intentar dedicarlos a primar este tipo de actuaciones. Incluso diría más, en estos momentos en los que ya hemos consumido un año, 4 años por delante de fondos estructurales europeos, del Next Generation Plan a nuestra disposición, habría que hacer asignaciones específicas para el desarrollo de este tipo de modelos de negocio donde la gente mayor o
la creación de empleo juvenil en el otro lado. ¿Por qué? Porque si no creamos empleo juvenil, no creamos la base sustitutiva para, digamos, alimentar el sistema de pensiones. Por lo tanto, se ha de actuar en los dos campos y creo que los fondos Next Generation son una ventaja. Yo últimamente lo estoy diciendo y no lo he visto por ningún lado. Voy a insistir en ello y insistiremos desde este comité a ver si las autoridades europeas y españolas son sensibles. Yo no entiendo cómo es posible que en un país que tiene un 30% de desempleo juvenil, la mayor tasa de Europa, no haya una vinculación obligatoria a la recepción de los fondos del Next Generation Plan a la creación de empleo juvenil. Oiga, yo no le voy a dar ni un euro si usted no me crea X puestos de trabajo en relación con el dinero que va a recibir. Y ya se preocuparán las empresas de ver en dónde tienen que poner a esos jóvenes a trabajar. Pues lo mismo digo para esa prolongación que hay de gente que quiera jubilarse, pero quedarse, digamos, en una semijubilación y seguir trabajando, que las empresas sean capaces de ofrecerles también unas actividades, unas dedicaciones a medio gas o a media disponibilidad y que formen parte, digamos, del ecosistema empresarial, ¿no? Y eso esté incentivado o, digamos, ligado a la recepción de fondos europeos. Me gusta más ese tipo de políticas activas que no descontar de la renta, de los impuestos, porque a fin de cuentas, descontar de los impuestos lo que significa es debilitar a lo mejor al Estado para que no pueda prestar otras prestaciones sociales que pueda tener. De esta otra forma, lo que se hace es un incentivo positivo para que la gente y las empresas creen riqueza, estén ocupados, sin menoscabar lo que tengas que dedicarle al gasto público, ¿no? Ya. Bueno, ya por último, el edadismo, la soledad, el talento senior, la colaboración intergeneracional o la relación con las nuevas tecnologías ocuparon un papel destacado en el tercer Congreso Nacional de la Sociedad Civil, organizado por la Asociación Civil Ahora, que usted preside, ¿no?, y celebrado recientemente. ¿Es uno de los grandes retos de España darle a los seniors el lugar que se merecen? Yo creo que España es un país donde la longevidad es de las mayores del mundo, gracias a nuestro modo de vida, por decirlo de alguna manera. Se ha dicho que la dieta mediterránea, el sol, bueno, lo que sea, yo creo en ello y es una realidad. Y por lo tanto, no me parece a mí que sea España un país que tenga dada la espalda a sus mayores. Dicho eso, creo que siempre hay que mejorar y el reto es mayor, pues porque la longevidad nos aconseja que esa parcela sea bien gestionada y esté bien ocupada hasta los años, digamos, en lo que uno ya no pueda prácticamente hacer nada, ¿no? Gracias a Dios eso ya empieza a llegar a partir de los 90 en España, que es un gran avance, ¿no? Dicho todo lo cual, sí que pienso que hay que dedicarle políticas activas a esto y hay que dedicarle también una movilización social. Creo que hay que hacer también una campaña importante entre los jóvenes para que ese cruce, no quiero calificarlo de solidario, que también, sino, bueno, es una responsabilidad que tenemos. No voy ni siquiera a calificarla de responsabilidad moral, es simplemente una responsabilidad que los jóvenes interactúen con los mayores y también se responsabilicen de ello, que no quiere decir darles, mantenerles, sino interactuar con ellos para desarrollar cosas juntas. Esa pedagogía también hay que hacerla en España mucho, porque la juventud, es cierto que con esta eclosión de las nuevas tecnologías y este nuevo modo de vida en las redes, y que es un poco degradante también, aunque tiene muchos más aspectos positivos que negativos, y yo intento quedarme en eso, igual que la inteligencia artificial va a representar una transformación de la sociedad fabulosa y un incremento de la esperanza de vida enorme, porque las mejores
aplicaciones de la inteligencia artificial van a estar en la salud, y realmente lo que estamos ya viendo son unos avances espectaculares que van a darnos otro gran impulso sobre la esperanza de vida. Y yo creo que estos son los mensajes que también hay que pasarles a los mayores, ¿no? Porque esto sí que es un gran mensaje. Si nosotros podemos alargar otros 10 años nuestra esperanza de vida en buenas condiciones, estamos hablando de palabras mayores, ¿no? De forma que, contestando concretamente a la pregunta, sí creo que tenemos que prestarle más atención, pero no desde un prisma de decir, oye, aquí no se hace nada. No, aquí se hace bastante, pero hay que ser inteligente y en lugar de decirle a la gente lo que tiene que hacer, hay que poner los medios para que de forma natural eso fluya y haya esa interconexión. Yo echo mucho de menos y me gustaría mucho que también en 65 y más hiciéramos un esfuerzo, aunque seamos un medio dedicado a los mayores, de permear con la gente joven y de atraerlos también a nuestros debates y a nuestras soluciones. Tomamos nota. Creo que eso es muy importante. Pues Aldolf Cese, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y nos quedamos ansiosos de conocer los siguientes pasos de este Comité de Expertos de Economía y Derecho. Enhorabuena y muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros.